Pastor, los rusos practican el cristianismo ortodoxo. ¿Puede explicar un poco? La Iglesia Católica tomó el auge después que Constantino se convirtió. Constantino, emperador romano, era pues quien dominaba toda Asia, parte de Asia, sobre todo la Asia europea, ¿no? Parte de Mongolia hacia acá, porque las religiones hinduistas siempre en el Oriente Medio, en Oriente Lejano, se mantuvieron firmes, pero los romanos gobernaron gran parte de Asia, Europa y parte de África. Entonces se convierte el emperador y dice, todo el mundo tiene que ser cristiano. Entonces comienza lo que se llama la gran, se me escapa el nombre, la Santa Inquisición. Iban conquistando pueblos y el que no se convertía los mataban. Y bueno, así convirtió mucha gente obligada y los dioses de ellos se convirtieron. Los dioses también los metieron acá en el catolicismo y todo eso La iglesia rusa llega un momento en que dice, no, no estamos de acuerdo con eso, nos separamos. Y se separó la iglesia ortodoxa rusa. Se separó la iglesia, hay otra iglesia también que se separó, la iglesia de Inglaterra con Lutero. Bueno, hubo separaciones. Pero el cristianismo ortodoxo en realidad tienen casi las mismas costumbres del catolicismo. Tienen sus propios ídolos, tienen sus propios sacerdotes, sus propias iglesias. Es como un modelo casi igual. Entonces, cuando se habla ortodoxo, quiere decir que son fieles a los rudimientos de ellos, ¿ya? Entonces, no varía mucho. Eso es el catolicismo, la iglesia rusa ortodoxa es eso, básicamente. Hermano Carlos, ¿qué pasó con Moisés después que murió? Es decir, con su cuerpo. Judas escribe, el escritor de Judas dice que el ángel Miguel al diablo lo reprendió por causa del cuerpo de Moisés. Moisés murió solo, dice la Biblia, en el monte, observando de lejos la tierra prometida. Sin embargo, Sandrita, también para mí ha sido como algo de interrogante, ¿no? Porque Moisés aparece en el monte de la transfiguración, al lado de Cristo, junto con Elías. Pero después Judas dice, no, es que pelearon por el cuerpo de Moisés. Judas seguro en una revelación tuvo esto, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces yo pensando en Judas, en lo que Dios le pudo mostrar, yo digo, hombre, Judas tuvo esa revelación de parte de Dios. Y yo digo, si Satanás toma el cuerpo de Moisés, cuando murió allá, antes de que la segunda generación post-Egipto entrara a la tierra prometida, se iba a hacer una religión. Los judíos son muy ritualistas. Imagínense si el cuerpo estuviera de Moisés por ahí. Satanás siempre ha usado la idolatría, la religión para desvirtuar, tergiversar el concepto de la verdad, ¿no? Básicamente es eso. Hubo una confrontación de poderes espirituales por ese cuerpo. Dios guardó a ese cuerpo para que no se creara una religión. Qué bueno, me alegra saludarte. Y veo que tienes una pregunta. Dice, no estéis en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Quiero saber si se refiere también solo en parejas, amistades y familias. Sí, mira, los yugos eran especie de una tabla que se le ponía a los bueyes. Los bueyes eran los toros que los usaban para arar la tierra. La Biblia fue escrita en una cultura de un pueblo agricultor. Entonces, está relacionada en muchos textos con la agricultura. Entonces, cuando habla del yugo, era una tabla que tiene dos orificios, donde metían la cabeza de los toros y era atravesada por un mástil, un mango, una madera, un pedazo de madera. Es un toro viejo, un toro nuevo. El toro viejo tenía que guiar al toro nuevo por donde tenía que guiar el camino. Entonces, cuando habla de yugo desigual, está hablando de que muchas veces
no calzaban. El toro viejo era más alto o el toro nuevo era más alto y los yugos quedaban desiguales. Entonces, si había ese yugo desigual, no podían hacer un trazado perfecto. Muchas veces el toro nuevo, por ser nuevo, por no conocer el trabajo, jalaba y quería irse para otro lugar. Mientras que el toro viejo ya conocía cuál era el trabajo. El toro es un animal de costumbre y jalaba con más fuerza y eso le producía heridas al toro nuevo. Entonces eso causaba esa herida, también se llama yugo desigual. ¿Qué pasa cuando hay un yugo desigual? Porque Pablo en Corintios es el que habla del yugo desigual. Que Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Belial es un demonio del infierno. La luz con las tinieblas, o los que creen con los incrédulos. Entonces, cuando hablo de yugo desigual, no solamente es que tengamos a una pareja inconversa, a una pareja que no crea en Dios. Ya ahí hay un yugo desigual porque entonces no va a creer lo mismo que creemos nosotros. No va a practicar la fe, va a vivir siempre en contra de la doctrina, de la cultura cristiana, va a ser impedimento a la bendición, porque hay personas que son enemigos de la obra de Dios. ¿Ves? Cuando se habla de yugo desiguales, también se habla dentro de la iglesia, se puede dar con dos personas cristianas. Por ejemplo, una persona que es profesional y una que no. Si no saben llevar esos factores bien, eso se va a convertir en un problema más adelante. Siempre se aconseja en charlas prematrimoniales que sepan pues mirar su nivel de profesionalismo. Entonces eso también pues un yugo desigual. Otra cosa que puede ser es personas que son, pues, hoy se usa mucho la palabra tóxico. Hay personas que van a apagar la luz, personas que van a apagar tu luz, personas que van a ser anclas, nunca te van a dejar avanzar, personas que te van a encadenar, que tienen mala vibra, personas que son odiosas, personas que son conflictivas, personas que en realidad tienen muchas cosas que con el tiempo uno se da cuenta, no, esta persona no me conviene, eso se llama un yugo desigual. Muy buena pregunta, Nora, Dios te bendiga. Amén. Muy bien, bueno, esta pregunta tiene que ver mucho con la relación, con quién creemos nosotros que nos relacionamos, hablando con Dios, ¿no? Para tener plenamente confianza en Dios, debe haber fe. Primera no, Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Ya? Entonces, por medio de la fe y esta confianza tenemos para con Dios. La fe es la que nos hace contemplar a Dios. A veces sentimos que Dios no nos responde nuestra aflicción. Bueno, todos pasamos por esas circunstancias, pero el hecho de que nosotros sintamos eso no quiere decir que Dios no nos esté cuidando. De pronto Dios nos enseña a través de circunstancias que son adversas, nos ayuda a acrisolar el carácter, a tener una estatura espiritual cada vez mejor para afrontar con la visión espiritual las cosas. Entonces, no es que Dios no te responda a la aflicción, al contrario, la Biblia dice que la aflicción del tiempo presente trae a nosotros peso de gloria, porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más eterno y glorioso y eterno peso de gloria. Eso lo dice Pablo en Corintios 4. Entonces, estas circunstancias nos ayudan a crecer. Entonces, no es que Dios no quiera responder, no es que conforme a su voluntad y soberanía, Él nos va capacitando para cada día conocerlo a Él, llenarnos, ¿no? Hay que tener fe, y sobre todo en esta época que está tan difícil, hay que tener fe para que podamos, por medio de la fe, creer que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Muy bien.